Y nosotros estamos siguiendo en nuestra serie de la doctrina de Dios. Y nuestro deseo, estamos iniciando estas dos secciones hablando de qué es la teología y cómo hacemos la teología. Entonces estamos viendo esas dos partes y luego vamos a partir la siguiente semana hablando de los atributos de Dios, dando inicio a esa parte. Entonces, primero, la semana pasada nosotros vimos un poco de qué es la teología. Y nosotros respondimos a 3 preguntas que aparecen aquí en la pantalla. ¿Por qué la hacemos? ¿Quién la hace? ¿Y qué es? Hablando de la teología. Entonces, quiero empezar nada más revisando esa parte. Y quiero hacerlo que los que estaban acá, con los que están al lado, que pueden revisar rápido y responder a esas 3 preguntas. De lo que pueden recordar, comparte con quien está al lado. ¿Por qué hacemos la teología? ¿Quién hace la teología? ¿Y qué es la teología? Y si tienen sus hojas, pueden revisarlas y ver lo que pusieron. Entonces, hablan entre ustedes rápido revisando esas 3 preguntas. Esa es la hoja de hoy. Ya. ¿Hay un minuto? Ok, muy bien. Entonces, en la primera, ¿por qué hacemos la teología? ¿Qué respondimos? ¿Por qué dijimos? 3 razones. ¿Alguien se acuerda? Para tener un entendimiento bíblico Ajá. y dedicar un tiempo cada día. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué hacemos la teología? Para conocer al Dios en el cual creemos. Ajá, muy bien. Para conocer a Dios. Y nosotros voy a ir rápido por las 3 razones. Todos que dijeron estaban bien, pero 3 principales. Primero, porque Dios ha hablado. El hecho de que Dios ha hablado significa que podemos aprender de Él. Porque un Dios infinito es imposible conocer sin su revelación, ¿no? Segundo, porque somos llamados a escuchar, obedecer, enseñar y defender su revelación. Entonces debemos estudiar y resumir y enseñar lo que Él ha revelado porque somos llamados a obedecerlo. Somos llamados a enseñarlo. Y luego, tercero, para crecer en amor de Dios y el prójimo, ¿no? El propósito final es para conocer más de Dios, es para amar a Él mejor y es para amar a otros mejor. Entonces, esos son 3 aspectos de la razón. El segundo que vimos es quién hace la teología. ¿Y qué dijimos? Criaturas de Dios, personas creados por Dios, ¿no? Entonces somos finitos, limitados, buscando conocer un Dios infinito. ¿Qué más? Dijimos que de una manera u otra toda la creación tiene una teología. Ajá. Ahora, la teología correcta
solo la podemos tener nosotros porque Dios se ha revelado a nuestras vidas. Exacto. Y en correspondencia con eso, pues podemos conocerlo y obedecerlo. Exacto. Entonces vimos dos partes que creo que estás viendo ahí. Primero, somos personas hechas a la imagen de Dios. O sea, nosotros podemos saber de Dios y fuimos creados para conocer a Dios. Entonces todos tienen adentro de ellos algún entendimiento de eso. Ahora, solo los que han sido redimidos y salvados somos los que ya podemos conocer correctamente a Dios y acercarnos correctamente a Él. ¿Ok? Entonces, eso fue quién la hace. Y tercero, ¿qué es la teología? Y hablamos de varios aspectos, pero dimos esta definición. Lo más breve es la teología, es el conocimiento de Dios y de todas las cosas en relación con Él. O sea, estudiando a Dios y luego relacionando y conectando todo lo demás con Dios. ¿Ok? Y nosotros vimos entonces dos maneras de ver a ese conocimiento de la teología. Primero lo vimos como una actividad y luego como una doctrina. O sea, es algo que hacemos y también es algo que nosotros estudiamos. Es algo como que ya tenemos claro como una doctrina establecida. Entonces, hoy queremos profundizar un poco más en la teología como una actividad, como algo que nosotros estamos haciendo. Y hoy queremos responder a la pregunta de cómo hacemos la teología. Cuando hablamos, queremos hacer teología, queremos estudiar teología, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, quiero iniciar con una pregunta que tienen sus hojas. Todos deben tener una hoja y es esto. Si íbamos a desarrollar un entendimiento de Dios solo del Salmo 113, de 4 a 6, que tengo aquí en la pantalla, ¿qué diríamos de Dios? O sea, quiero que te olvides de todo que sabes de Dios y solo decir, bueno, ¿qué dice este versículo sobre quién es Dios? Del Salmo 113, de 4 a 6. Si nosotros decimos, bueno, yo no sé nada más de la Biblia, solo conozco este versículo, ¿qué diría de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo? Gobierna la tierra. ¿Qué más? Es un Dios grande. Es un Dios grande. Muy bien. ¿Qué más? Poderoso. Es poderoso. Ok, está sobre los cielos. Es bueno. Ok, es bueno. Está Dios que domina todo lo que ha creado. Sí. Muy bien, sí. ¿Qué piensan del versículo 5? Dice que está sentado en las alturas. Entonces yo escucho eso, yo me imagino, bueno, hay un Dios en un lugar alto y un Dios que está sentado. Quizás tiene una silla, está sentado ahí en las alturas, ¿no? Entonces, ok, es glorioso, ha creado, está sobre todo, está sentado, entonces más seguro tiene un cuerpo físico que puede sentar y está viendo, entonces tiene ojos quizás para ver el cielo y todo en la tierra, ¿no? Y aún siendo lo excelso y lo grande que es, como dice, bueno, sin querer mirar la otra parte de la Biblia, ¿no? Como tú decías, pero bueno, no escatimó ser quien fue que se humilló, Ajá, acercaron a nosotros, como dice ahí, sí, cerca para mirar lo que hay en la tierra, ¿ves? Para escucharlo. exacto. Y eso ya estás como tomando otros pasajes, ¿no? Para entender eso. Y eso es bueno, pero quiero empezar diciendo, mira, si solo tomamos un pasaje, vamos a quedarnos muy limitados y mal entender hasta quién es Dios. Ajá. Yo pienso que Dios reina sobre todo. Exacto. Entonces vemos aquí que reina, está sentado, está viendo, pero ya nuestros instintos dicen, bueno, hay algo más. Hay más aspectos. Ajá. Es un rey benevolente y compasivo con su creación, Ok. porque está sobre todas las cosas y ve hacia abajo con amor. Sí, muy bien. Voy a quitar esta, cambiarlo. ¿Se escucha? También, sí. Ajá. También dice que Él hace habitar en familias
Ok, ¿y dónde ves eso? ¿Cuál versículo? Este es en el 113:9. El 9, muy bien. Entonces ya estamos saliendo de estos versículos y vemos en el pasaje que estamos añadiendo más de quién es Dios. Y eso es perfecto, porque precisamente hacia eso queremos ir. Porque estamos hablando hoy de cómo hacemos la teología. Y al final lo que queremos decir es, bueno, no hacemos la teología solo de un versículo. Porque si hacemos la teología solo con un versículo, vamos a equivocar. Vamos a limitar y malentender quién es Dios. Porque necesitamos toda la escritura para aprender correctamente de Dios. Entonces, para eso queremos iniciar pensando en qué es la escritura. Porque al final, ¿qué es la escritura? Impulse cómo hacemos la teología. Y esto acabamos de ver, pero quiero enfatizar 3 partes de qué es la escritura y lo que está escrito ahí. Primero, consiste en las palabras de Dios escritas por autores humanos. Entonces, palabras de Dios escritas por seres humanos. Segundo, es la revelación unificada de Dios por palabra y acto a través del tiempo centrados en Cristo. Entonces, revelado es unificada, ¿no? Entonces, toda la revelación de Dios es coherente y es con palabras y actos. Entonces, no es meramente las enseñanzas, sino también los actos de Dios que nos revelan quién es Él. Entonces, cuando abre el mar rojo, aprendemos de Dios, ¿sí? Y es a través del tiempo y centrado en Cristo, ¿no? Tercero, revela las verdades necesarias para salvación y una vida piadosa. Entonces, de lo que hemos estudiado de la Escritura, ahora nos ayuda a entender cómo luego hacemos la teología. Entonces queremos tomar, ya vimos una serie de 3 meses de qué es la Escritura y eso nos lleva ahora a decir, bueno, ahora podemos estudiar de Dios porque sabemos qué es la Escritura. Entonces quiero seguir en lo que empezamos la semana pasada con esa frase que hicimos de cómo hacemos la teología. Bueno, la teología, podemos decir, es la fe en busca de entendimiento. Eso vimos. La fe en busca de entendimiento. Entonces, quiero verlo en 3 partes y ir un poco más profundo de lo que vimos la semana pasada, de cómo se ve esas 3 partes. De la fe, ¿qué es la fe? ¿Cómo impacta? ¿Cómo hacemos teología? Segundo, ¿cómo buscamos? Dice, ¿cómo buscamos? Y cómo llegamos a entendimiento teológico. ¿Ok? Entonces, esas 3 partes. La fe, o sea, la teología vivida. Segundo, buscando. Y tercero, el entendimiento. Entonces, primero vemos, la fe es la teología vivida. Y vemos ahí que dice, vivimos la teología en medio de vidas de fe, obediencia y dependencia en Dios. O sea, nosotros buscamos conocer de Dios en medio de una vida que está viviendo para Dios, ¿no? Y tengo algunos aspectos particulares de eso. Y el primero, vivimos con receptividad dependiente y oración. Entonces, el resumen ahí, no descubrimos de Dios basado en nuestras ideas o deseos, sino recibimos lo que ha revelado. Entonces, ¿cómo vivimos? Bueno, con una perspectiva de receptividad, recibiendo la teología, no creándola, ¿no? Recibimos de Dios. Entonces, requiere para aprender de Dios que tenemos esa mentalidad de receptividad, dependencia y oración, que nos lleva a orar, ¿no? Segundo, debemos hacerlo desde una vida llena de arrepentimiento humilde. O sea, conocer, como dice ahí, conocer Dios es temerlo. El temor de Dios nos lleva a odiar el pecado y vivir humildemente. Dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. O sea, tenemos que partir con un corazón arrepentido. Tercero, debemos partir con un fe cristocéntrico. O sea, nosotros creemos y confiamos en el Evangelio de Cristo.
Y si no creemos en esto, si no confiamos en el Evangelio, no podemos hacer una teología correcta, bíblica, vivida, ¿no? Entonces dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Cristo es quien vive en nosotros. Cristo es en quien hemos puesto nuestra confianza. Entonces, esto es central. Y dos más. Cuarto, debemos hacer la teología con un anhelo santo. Dice en Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habita yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces buscamos entender quién es Dios con un anhelo. Señor, te quiero conocer. Y quinto, con una acción piadosa. O sea, el conocimiento de Dios lleva a una obediencia a Dios. Dice en 1 de Juan 2, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, un conocimiento verdadero de Dios nos lleva a obedecer a Él, a acciones de obediencia. Entonces, vemos estas 5 partes. Entonces, cuando decimos la fe, nosotros buscamos a Dios en la fe, eso significa. No, estas 5 áreas y muchos más. Entonces, brevemente, ¿cómo creen que estas características impactan cómo hacemos la teología? ¿Qué piensan? Alguno de ellos, cómo va a cambiar cómo buscamos hacer la teología? Conocerlo más a Él. Ok, conocerlo más a Él. Ajá. Estamos como entendiendo su voluntad detrás Ajá. de las palabras y en eso podemos como caminar en obediencia hacia Él. Exacto, entonces estamos buscando obedecerlo, ¿no? Lo entendemos y obedecemos. ¿Qué más? Ajá. La visión de Dios va a ser diferente porque no va a ser el que nosotros creemos y esperamos Sí. que es, sino el que dice la Biblia. Exacto. Entonces, sí, la visión de Dios es diferente. Es que dice la Biblia. Y eso, otra vez, eso va a la dependencia, ¿no? Esa postura. Muy bien, ¿algo más? Entonces, creo al final es importante reconocer, mira, nosotros debemos partir de una postura de fe y confianza en el Señor. Si no, no podemos hacer la teología de una manera bíblica. Entonces, esa es la primera parte, la fe. Segundo, vamos a la segunda, en busca. Y eso hablando de razonamiento bíblico, o podemos decir el estudio bíblico, ¿no? Entonces, en busca, ¿cómo buscamos? Bueno, nosotros estudiamos pasajes particulares buscando entenderlos a la luz de toda la Escritura. Y en este punto quiero que abran a Salmo 113, donde empezamos. Y ya vamos a hacer lo que todos querían hacer y ver el contexto un poco más. Porque ya son buenos en estudiar la Biblia y saben que nunca debemos leer sin saber el contexto, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos pasajes particulares buscando entenderlos a la luz de toda la Escritura. Entonces, primero queremos entender la gramática. Entonces, un paso primero, entender la gramática, estudiar el fluye del texto. Queremos entender el contexto histórico y género literario. Entonces, si vamos a Salmo 103, ¿qué tipo de escritura es? ¿Qué género literario es? Es una poesía, ¿no? Es poesía. Y adoración, ¿no? De Dios. Entonces ya sabemos, ok, eso va a ser diferente que un libro profético, un libro que es histórico, un evangelio, ¿no? Va a ser de cierta forma, porque es por su género, ¿no? Y podríamos estudiar toda la gramática, los verbos, cómo conecta todo, ¿no? Entonces ese primer paso, entender el mismo libro, ¿no?
Y eso al final conecta a lo que es la escritura, porque la escritura fue escrita por seres humanos. Entonces tiene un contexto histórico, tiene una persona que escribió eso, tienen pensamientos que estaban pensando. Entonces, por el hecho de que fue escrito por hombres, estudiamos el contexto histórico, ¿no? Y segundo, debemos entender su contexto y tres partes: inmediato, pactual y canánico. O sea, el contexto inmediato es el mismo salmo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ya la hermana estaba viendo el versículo 9 y 8 y 7, dice el 7, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca de muladar. O sea, vemos algo más, ya aprendimos algo más. Oh, wow, este Dios es un Dios que no solo ve, se acerca, se levanta. Entonces ya en el mismo pasaje estamos viendo otra información, aprendiendo más de los versículos que estamos estudiando. Vemos en el 1, alaban siervos del Señor, alaban el nombre de Dios. Ok, entonces hay una respuesta necesaria delante de ese Dios. Nosotros somos llamados a ser siervos de ese Dios. O sea, ya con el contexto inmediato, o sea, este salmo, ya aprendemos más. Y podemos amplificarlo y ver cómo y dónde está este salmo en el libro de los salmos. Porque no son puestos al azar, sino hay una orden de los salmos. Entonces ya sería otra clase, no, pero y luego, segundo, el contexto pactual. O sea, pensar en qué pacto estamos. Estamos en este caso, en el pacto mosaico. Entonces hay ciertas reglas, ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. No estamos en el nuevo pacto, estamos en la nación de Israel. Entonces el pacto va a impactar cómo leemos el pasaje. Si vamos al Nuevo Testamento, leamos una carta de Pablo, ya estamos en el nuevo pacto. Eso va a impactar cómo leemos y entendemos el pasaje. Y tercero, queremos entender el contexto canónico. Y eso quiere decir, lo comparamos con toda la Biblia. Y hermano estaba haciendo eso bien, ya llegando a Filipenses, donde habla de que Dios se humilló y tomó forma de hombre. Entonces ya vemos, oh wow, conectamos esa frase de que se humilla para mirar lo que hay en el cielo, en la tierra, a la encarnación de Cristo. Y vemos, wow, cuando habla de acercarse a nosotros, ya vemos como el acercamiento más cercano, cuando toma forma de humano y vive con nosotros. Entonces, cuando estamos estudiando un pasaje, tenemos que tomar esos tres contextos, por decirlo así, en mente y estudiar y entender, hacer las conexiones. Porque si no es fácil equivocar. Y eso fue el otro que vimos, que está sentado, y luego vemos otra parte que dice que no tiene cuerpo, no tiene ojos, no tiene brazos como seres humanos. Entonces decimos, bueno, cuando dice que está sentado, no quiere decir que tiene una silla grandote, sino quiere explicar algo diferente de su potestad. Y está haciendo una comparación con un rey humano que está sentado en un trono con Dios, ¿no? Entonces, queremos entender la gramática, el mismo versículo, tenemos que entender su contexto y queremos entender su conexión confesional. O sea, nosotros creemos algo, hemos confiado en el Evangelio, hemos confiado en Cristo. Entonces, creemos que una interpretación correcta va a alinear con lo que confesamos y creemos de Dios. Y este sería otra vez, parece parte de estar sentado, decimos, bueno, yo sé y confieso que Dios no es como un ser humano, no tiene cuerpo. Entonces es una interpretación que va contra mi confesión, ya debe hacerme pausar y decir, bueno, ok, ¿cómo entendemos eso? Porque nosotros creemos otra vez, y eso vimos, una escritura, una revelación unificada de Dios. Entonces yo estoy esperando que lo confieso de Dios, que lo que veo que enseña la Biblia va a ser coherente.
Entonces estoy buscando eso. Entonces otra vez, mi entendimiento de la escritura me lleva a cierta lectura de la palabra. Entonces, eso sería como resumen rápido, podríamos decir, el estudio bíblico, el razonamiento bíblico. Cuando nosotros buscamos entender la teología, esto es que debemos hacer. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, pensamiento? Hoy creo es muy bueno lo que compartes, porque siempre las falsas iglesias, la falsa doctrina, la especialidad que hacen es tomar un versículo y sacarlo de su contexto. Y un texto fuera de su contexto, dicen, es un pretexto. Entonces, como finalmente así se construye la falsa enseñanza, sin hacer las conexiones serias que la Biblia misma demanda. Exacto, súper buen punto. Que al final muchas de las teologías falsas toman pasajes fuera de su contexto, ¿no? Sacan un versículo y dicen, así dice la Biblia. Y dice, espérate, para hacer buenos estudios, estudiar bien la escritura, requiere que entendamos todo el contexto de inmediato, pactual y canónico. Muy bien, ¿algo más? Sé que vamos un poco rápido. Sí, hay mucho. Podríamos dar toda una clase o una serie de esa parte, ¿no? Cómo estudiamos y queremos hacerlo en un futuro. Pero este es quizás para explicar, mira, esta es la profundidad que tenemos que entender y estudiar la Biblia para leerla bien. Entender la profundidad de lo que hay. Y al final es algo que nunca acabamos de hacer, ¿no? Ok, entonces queremos pasar al tercero, el razonamiento teológico. Entonces queremos llegar no solo a estar buscando la fe en busca, pero ¿hacia dónde? A entendimiento. Entonces la fe en busca de entendimiento. Y aquí es donde empezamos a buscar, como dice aquí, buscamos sintetizar y describir los conceptos bíblicos comparando con la fe histórica. Entonces, podríamos hablar de esto en dos partes. Primero, la teología sistemática y segundo, la teología histórica. Entonces, para la teología sistemática, nosotros sintetizamos todos los pasajes bíblicos del tema buscando entender el sentido, la lógica y la unidad de ellos. Entonces, tomamos muchos pasajes y empezamos a sintetizar. Dice, ¿cómo compara esta con esto? ¿Cómo podemos explicar y combinar estos pasajes? Entonces estamos buscando sintetizar todo lo que enseña la Biblia sobre un tema. Segundo, queremos presentar las conclusiones con descripciones que clarifican la enseñanza bíblica. Entonces no es solo sintetizar, sino queremos resumir. Dice, bueno, sabemos esto de Dios. Dios entonces es amor y en la Biblia el amor significa esto. ¿No? Dios es todopoderoso y esto significa que esto, ¿no? O Dios es trino, que Él tiene tres personas en una esencia, ¿no? Y eso nos lleva a que nosotros vamos a hacer distinciones y clarificaciones. Cuando decimos tres personas, no es como un ser humano es una persona, es diferente, ¿no? Entonces es una persona de manera diferente y sí, usando términos extra bíblicos. Es necesario en la teología usar palabras que no aparecen en la Biblia. Entonces la Trinidad resume toda una enseñanza. Ahora, la palabra Trinidad nunca aparece en la Biblia, pero nos ayuda a clarificar cuando decimos creemos en un Dios trino. No es que creemos en tres dioses, sino creemos en un Dios que es trino. Entonces necesitamos ese lenguaje para clarificar lo que nosotros creemos y de tercera, responder a malentendidos y herejías. Entonces necesitamos explicar para proteger y defender contra malentendimientos de la Escritura, malenseñanzas, herejías, ¿no? Entonces es una parte importante de la teología. Y tercero, conectamos los varios temas en un sistema coherente, teológico y confesional. Entonces la idea ahora es conectar, como acabamos de decir, Dios en su trascendencia con la encarnación.
Son dos aspectos, cristología y teología propia, y estamos conectándolos. Y eso luego nos lleva el estudio de la salvación. Entonces vemos las tres partes conectados. ¿Ok? Entonces esto es un resumen de lo que es la teología sistemática, ¿no? ¿Alguna pregunta de eso, de esa parte? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre teología sistemática y doctrinas? Lo que creo que son muy relacionados, podemos decir, es teología sistemática es como quizás una categoría más amplia y las doctrinas luego son los resúmenes, la doctrina de Dios, de la Trinidad. La doctrina es ya, por decirlo, el sustantivo, como esa doctrina o ese concepto resumido sería como la doctrina. Y la teología sistemática es un término un poco más amplio, que incluye la doctrina, pero también el estudio. Entonces eso dividía entre la actividad y la doctrina ya resumida como el resultado de hacer la teología sistemática. O sea, eso sería quizás, bueno, si la doctrina sería el resultado de hacer la teología sistemática. ¿Cómo podría afectar a la hora de en el inciso B, presentamos las conclusiones con decisiones que clarifican la enseñanza bíblica? Ajá. ¿Cómo podría afectar el concepto o la inclusión humana? ¿Cómo podría afectar el correcto conocimiento de Dios? ¿El qué humano? El Aprendizaje. conocimiento humano. El conocimiento humano. Por ejemplo, Ajá. Se habla usando términos extrabíblicos. Ajá. Está bien utilizado, por supuesto, el término Trinidad. Sí. Pero ese es un término humano. Sí. ¿Cómo podría afectar una definición humana Ajá. del correcto conocimiento de Dios? Sí, claro. Bueno, uno que siempre tenemos que entender que el conocimiento del ser humano va a ser limitado, ¿no? Y a veces fácilmente va a tener pequeños errores, ¿no? Y por eso es la importancia de que hacemos el trabajo arduo de la Escritura. Porque al final eso es lo que gobierna nuestras creencias, es lo que enseña la Biblia. Entonces siempre estamos regresando, estudiando más y sabiendo que queremos que todo lo que enseñamos refleja lo que enseña la Escritura. Y al final muchas veces esa presentación es para corregir malentendidos de la Escritura. Entonces tenemos que usar una palabra, otra palabra, para distinguir entre una herejía, que toman las mismas palabras de la Escritura y luego lo aplican para un mal entendimiento, ¿no? Entonces, cualquier definición que dé el hombre tiene que estar respaldada por la Biblia. Exacto, Por la palabra. exacto. Entonces, por eso lo puse primero, porque estudiamos primero y luego buscamos resumir y sintetizar lo que hemos estudiado. Ajá, hermana. Cuando vamos a estudiar la escritura, ¿cómo podemos tener cuidado? Porque en el inciso A dice que sinteticemos todos los pasajes bíblicos del tema buscando entender el sentido, la lógica y la unidad, con el no salirnos del contexto. Ajá, exacto. ¿Cómo a la hora de estudiarla, cómo podemos tener el cuidado de analizar a lo mejor un tema, pero que entonces no nos sacamos del contexto de lo que estamos leyendo? Exacto, y eso requiere un trabajo súper duro, porque al final estamos tomando los dos. Entonces estamos estudiando el pasaje, viendo otros pasajes, esos pasajes nos ayudan a entender mejor y tenemos que hacernos la pregunta, ¿entendí bien ese pasaje? ¿Entendí este pasaje bien? Con todo el contexto, con toda la profundidad, porque queremos ser fiel y a la vez nosotros entendemos que la Escritura no va a contradecir. Entonces, si encuentro un pasaje que contradice otro, estoy entendiendo uno a los dos mal. Entonces, tengo que regresar a hacer mi trabajo y creo, y eso es la importancia del siguiente que estamos viendo, en la otra parte de la teología histórica. Y que nosotros nunca hacemos ese trabajo a solas. Primero lo hacemos en el contexto de una iglesia local que nos está ayudando, nos está corrigiendo, nos está enseñando,
¿no? Y al final, no solo la iglesia local, sino todos los santos por toda la historia. Y esto comparamos con la tradición cristiana, dando atención particular a los credos y confesiones. Y ahí cuando digo tradición, esos son afirmaciones de verdad teológica que muchos cristianos han afirmado y confesado juntos a lo largo del tiempo. Entonces, notan algo, son doctrinas, ya cosas establecidas. Segundo, es un consenso. Entonces, no estoy viendo ya algo afuera del ortodoxia, sino un consenso. Ok, Jesús es Dios. Podemos ver por toda la historia, hay consenso que Jesús es Dios y es un ser humano. Ok, ya. Esto debe ayudarme y dirigirme, y eso que tengo acá, entonces la tradición sirve como barreras protectoras para nuestro razonamiento bíblico y teológico. Y quiero que vemos aquí que nos ayudan porque estamos viendo quizá un pasaje y tenemos una interpretación así, otra acá, otra allá. Y digo, bueno, yo leí este pasaje y creo que Jesús no es Dios. Según este pasaje, lo que estoy viendo que Él comió, ¿cómo es que Dios come? Bueno, seguramente Jesús no es Dios. Bueno, lo que la tradición nos ayuda, seguimos interpretando la Biblia. Sigue siendo la autoridad para nosotros, pero es como una barrera de interpretación. Que digo, bueno, toda la tradición cristiana ha dicho que Cristo es Dios. Entonces, si yo interpreto algo y digo, bueno, Cristo no es Dios, entonces algo está mal. Tengo que regresar a la Escritura y estudiar más el contexto, comparar con otros pasajes y me corrige para decir, mira, ya salí de lo que los cristianos piadosos, iluminados por el Espíritu Santo, han entendido de la Biblia. Entonces digo, bueno, creo que estoy mal. Creo que no debo, y luego, otra vez en el contexto con otros, vimos, hermano, pastor, quien sea, mira, ayúdame a entender esto. Porque ya estoy llegando a conclusión ya fuera de nuestra confesión. Entonces, algo debe estar mal. Entonces, regresamos, ¿no? A lo que hemos estado haciendo. Entonces, la teología histórica y en comunidad nos ayuda mucho en este proceso porque nosotros juntos hacemos este trabajo. Ajá. Regresando a la pregunta de la hermana, que tal vez no todos tenemos acceso a la parte de la historia y todo eso. Creo que es importante por eso no simplemente agarrar y decir, este versículo apoya esto. No, a cada versículo, eso es lo difícil. Hay que leerlo en su contexto, hay que estudiarlo y luego otro, pues hacer lo mismo. Y la gente no quiere hacer eso. Y eso lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Y es muy fácil agarrar versículos de uno y de otro y saltarnos esa etapa. Saltarnos la parte de buscar el contexto, buscar todo eso. Entonces, eso es evitar ese tipo de cosas. La dificultad de eso es que cuando tú vas a hacer algo temático, de cada versículo que tú tienes que vas a usar, debiste haberle hecho todo el trabajo en el contexto. No, eso fue mucho. Y apoyando lo que dice el pastor, por eso es que el conocimiento es fundamental para entender. Exacto. Pero a veces queremos crear una convicción ante un conocimiento real. Ajá, por sí. eso es importante también lo que tú dices. Sí, yo creo esto o estoy viendo esto, pero que la tradición que viene diciendo. Sí, exacto. Y excavar y profundizar en el conocimiento para entonces poder crear una convicción. Exacto. Porque después que creamos convicción es más difícil resolver esa convicción a la luz de la palabra. Exacto. Sí, ajá. Algo importante también que yo creo es la parte espiritual de Dios, la obra que Dios eficaz hace en nosotros. Exacto. Por ejemplo, yo antes de conocer a Dios previo, yo leía la Biblia y yo no entendía nada. Y después del día que Dios me sacó, al siguiente día empecé a entenderle, a tener sentido de todas las cosas que leí. Exacto. Algo importante que veo es orarle a Dios de empezar a leer la Biblia, hacer lo Exacto. Ajá. Sí, añadiendo a eso, también es bueno recordar, como tú comenzaste, que el ejercicio de estudiar la Biblia es un ejercicio de dependencia y fe, porque no se puede hacer aparte del Espíritu Santo. Exacto. Y el Espíritu Santo jamás se va a apuntar a algo que no sea correcto. Exacto. Y allí pues la ventaja es que como tenemos mucha tecnología, puedes haber mucho,
pero el Espíritu Santo se va a ver, ok, lo que yo aprendí. Muchas veces yo he estado estudiando y digo, esto nunca lo he escuchado de alguien, a lo mejor estoy equivocado. Ajá. Ese es siempre mi primer... Exacto. A lo mejor estoy equivocado. Y comienzo a ver comentarios, y ya veo que muchos han llegado a la misma conclusión, y mi respuesta es gloria a Dios que no estoy creando una herejía. Ajá, exacto. ¿Sí? Pero es con ayuda del Espíritu, porque Ajá. y en fe, Exacto. entendiendo que pues en fe nosotros no somos Dios. Exacto. Vamos a agarrar cosas equivocadas. Exacto. La fe y la humildad también nos lleva a entender, si alguien tiene un entendimiento más grande y el mío no está correcto, Sí. pues en fe cambiarlo para ajustarlo a lo que la iglesia y Exacto. la escritura dice. Sí, muy bien. Y no, exacto, que al final estamos haciéndolo en fe, en dependencia, en oración, buscando escuchar de Dios, ¿no? De lo que enseña de su palabra. Y eso, ajá. Hermano, ¿puedes dar una explicación quizás más concreta de qué es la tradición? Sí, bueno, creo como quizás como la tradición más concreta sería como el credo niceo, ¿no? Que habla, podríamos revisarlo, pero habla de Dios, el creador de todas las cosas, y luego habla de Cristo, que Él es de Dios, que es luz de luz, habla, y dice que vino a este mundo, que vivió, que murió en la cruz por nuestros pecados, que envió el Espíritu Santo, que nos ha traído salvación, y al final da un resumen de lo que creemos. Bueno, esto es que creemos. Bueno, si alguien viene y dice, bueno, no, la salvación puede venir por Allah, o dice, no, es que al final Jesús era un hombre, solo un hombre, como decían arianos, ¿no? En los primeros siglos, diríamos, bueno, ya ha salido de la tradición cristiana. Ya estás creyendo otra doctrina. Y luego nosotros llegamos a, por ejemplo, la Reforma, y nosotros diríamos, bueno, no solo creemos en ese aspecto fundamental, pero también nosotros creemos, desde la Reforma, llegamos a una tradición reformada, que la salvación no viene por ir a la iglesia católica, tomar los elementos, participar de los sacramentos, sino la salvación viene a través de la fe y por la gracia de Dios. Es un aspecto de la tradición reformada. Entonces, si alguien viene y dice, no, tú te salvas por ser bautizado, yo digo, oh, esto ya es fuera de lo que nosotros hemos enseñado y afuera de lo que yo entiendo de la Biblia. Entonces, eso, cuando decimos tradición, a eso estamos apuntando. Y nunca es que tiene autoridad final, sino es como una autoridad ministerial. Nos ayuda en nuestro estudio de la Biblia y nos ayuda en no equivocar mientras que estudiamos la enseñanza de la Escritura. Ajá. Muy breve, y diría como buscando una definición, como preguntaba Moni, diríamos que partimos de la suposición de que no somos los primeros cristianos iluminados por el Espíritu que leen la Biblia, y a lo largo de los siglos los cristianos han establecido un nivel de acuerdo de lo que la Biblia enseña. Y se ha resumido, o sea, quizás la tradición más importante son los 5 concilios ecuménicos que representan a todos los cristianos, que es los 2 concilios de Nicea, la definición de Calcedonia y los otros concilios que establecen como un marco de referencia cómo los cristianos han interpretado la Biblia a través de los siglos. Y como decía Peter, esa tradición está subordinada a la autoridad de la Escritura, pero sí es un acto de humildad de decir, si en 2000 años todos los cristianos de la historia han dicho que Dios es trino, y viene un mormón, un testigo de Jehová, un unicitario, y dice Dios no es trino, puedo tener la certeza que es más probable que un grupo haya estado mal que 2000 años de historia. Entonces partimos de esa base y esa suposición. Muy bien, muchas gracias por eso. Entonces, creo eso nos lleva a la última parte de la espiral teológico-hermenéutica. Y estos 3 elementos forman una espiral teológico-hermenéutica que nos lleva a mejor estudio, entendimiento y aplicación de la Escritura. Entonces, lo que quiero decir es lo que hemos estado diciendo, es mira,
no se hace una vez, sino que es algo que nosotros vamos pasando, que nosotros estamos viviendo. Partimos de fe, de dependencia en Dios. Luego pasamos a estudiar la Biblia, lo comparamos y lo sintetizamos. Luego regresamos, ok, entendí algo mal, tengo que estudiar la Biblia otra vez. Y luego voy a aplicarlo a mi vida. El cambio en mi vida me llega a leer diferente la Escritura. Me ayuda a ver a Dios más claramente. Y ya veo un pasaje diferente porque ya estoy viviendo y confiando de Dios de una manera diferente. Y eso me llega a otros entendimientos de quién es Dios, ¿no? Entonces, por decirlo, que todas estas tres partes, la fe en búsqueda de entendimiento, es la vida de un cristiano. Así vivimos nosotros, aplicando la palabra, estudiando la palabra, buscando resumir la palabra, comparando, estudiando y aprendiendo de otros cristianos, del presente, de los pastores del pasado, de antiguos pastores y hermanos fieles, ¿no? Y al final, nosotros, ¿cómo hacemos la teología? Es eso, una vida de un ciclo de estudio, de aplicación, de resumir, de comparar, de vivirlo y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, otra vez, resumiendo, ¿cómo hacemos la teología? Bueno, es una fe en busca de entendimiento. Y siempre buscando más entendimiento, sabiendo que nosotros estudiamos un Dios infinito, un Dios que transciende en nosotros. Y aunque se ha acercado a nosotros, nunca lo podremos entender por completo. Entonces, tenía una actividad, pero no lo vamos a alcanzar. Si lo quieres hacer en la casa, lo puedes hacer. La idea es un poco de tomar este proceso y estudiar un tema a través de la Biblia, resumirlo y aplicar lo que hemos aprendido. Pero al final, lo que vamos a estar haciendo en el resto de esta serie de la doctrina de Dios es aplicar este proceso. Esto que vamos a hacer. Entonces, cada enseñanza vamos a hablar de la providencia de Dios, vamos a estudiar la Biblia, vamos a sintetizar y resumir y describir lo que la Biblia enseña y luego vamos a ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún comentario, pensamiento? Sé que cubrimos mucho material para un día, pero queríamos como dar una instrucción que luego vamos a estar aplicando en las siguientes semanas. Muy bien. Entonces, esto es nuestro deseo, ¿no? De podemos ser fiel en entender quién es Dios, fiel a la Escritura y luego vivir de una manera consistente con lo que entendemos de quién es Dios y qué es la Biblia. O sea, queremos vivir una fe en busca de entendimiento, ¿no? Para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar y pasar al siguiente tiempo. Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque no nos has dejado sin revelación, sin entendimiento de quién eres tú, Señor, sino nos has acercado, Señor, y nos llamas ahora a buscar a ti, Señor, a mantener una fe, Señor, en ti, viviendo de una manera dependiente, Señor, buscándote, aplicando la palabra, Señor, de estudiar profundamente la Escritura, Señor, y luego de llegar a un entendimiento de quién eres, Señor, para que podamos honrarte más, para que podamos glorificarte y seguirte más, Señor. Y pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.